En este video exploraremos el principio de conservación de momentum lineal aplicado a un volumen de control. De forma similar a como aplicamos el principio de conservación de masa a un volumen de control mediante la ecuación de continuidad y el principio de conservación de energía mediante la ecuación de la energía, aplicaremos el principio de conservación de momentum lineal o la segunda ley de Newton a un volumen de control mediante la ecuación de movimiento. Esta ecuación contiene tres términos principales. El término a la izquierda, en rojo, corresponde al término de acumulación. Este término nos indica cuánto va aumentando el momentum lineal por unidad de tiempo al interior de nuestro volumen de control. El término en azul corresponde a el flujo neto de momentum lineal que está atravesando nuestra frontera del volumen de control y corresponde al flujo neto, en este caso, de salida menos entrada de momentum lineal por unidad de tiempo a través de la superficie de control, es decir, toda la superficie que rodea nuestro volumen de control. Finalmente, el término en verde, que está a la derecha, corresponde a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Y aquí tenemos que incluir fuerzas de cuerpo y de superficie. Previo a continuar con un análisis más exhaustivo de cada uno de estos términos, es importante que notemos que la ecuación de movimiento, a diferencia de la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía, es una ecuación vectorial. Es decir, podemos dividirla en tres componentes. Por ejemplo, si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, podríamos establecer una coordenada x, y y z. Esto va a ser de vital importancia al momento de aplicar esta ecuación, ya que nos va a permitir simplificar su aplicación de manera de que podamos, por ejemplo, no considerar alguna de las componentes del momentum lineal si nos estamos enfocando en una o en dos de las componentes restantes. Con respecto al término correspondiente a las fuerzas que actúan sobre el volumen de control, debemos recordar de que existen dos tipos de fuerzas que debemos considerar. Primero tenemos las fuerzas de cuerpo o las fuerzas de volumen, que son todas las fuerzas que actúan sobre todo la materia contenida al interior del volumen de control. En particular nos vamos a limitar a la fuerza de gravedad. Aquí es importante destacar de que las fuerzas de cuerpo actuarán sobre todo, pero absolutamente toda la materia que está contenida al interior del volumen de control, incluyendo los sólidos que pudiesen haber quedado al interior de este volumen. Tenemos un segundo tipo de fuerza que corresponde a las fuerzas de superficie. Y estas son fuerzas que actúan mediante contacto y, como su nombre sugiere, actúan sobre la superficie. Es decir, en el contexto de volumen de control, serán solo las fuerzas que actúan sobre la superficie de este volumen y solo sobre la superficie. No consideraremos fuerzas de superficie que estén actuando sobre superficies que estén contenidas al interior del volumen de control. La razón de esto es que toda fuerza de superficie que esté actuando al interior de un volumen de control va a ser balanceada o anulada por una segunda fuerza con dirección opuesta pero igual magnitud. Un segundo detalle que exploraremos en mayor detalle más adelante corresponde al hecho de que
las fuerzas tangenciales, en particular las fuerzas viscosas, están asociadas a la deformación de un fluido. Particularmente nos interesa saber cómo se deforma un fluido en la dirección normal a la dirección del flujo. Podremos evitar considerar estas fuerzas si inteligentemente seleccionamos nuestro volumen de control de manera de que la velocidad con la cual entra o sale nuestro fluido de dicho volumen posee dirección normal a la superficie del volumen de control en las entradas y salidas. De esta forma podremos evitar considerar esfuerzos viscosos, por ejemplo, simplemente seleccionando inteligentemente nuestro volumen de control. De esta forma, suponiendo que seleccionamos de manera inteligente nuestro volumen de control, por la única fuerza de contacto por la cual nos preocuparemos corresponderá a la fuerza de presión que está actuando, por supuesto, sobre la superficie de nuestro volumen de control. Debemos recordar que el cálculo de esta fuerza se realiza mediante la integración de la presión por menos el vector unitario normal a la superficie. Entonces, si deseamos calcular la fuerza de presión neta que actúa sobre nuestro volumen de control, deberemos conocer cómo se distribuye la presión alrededor de este y también deberemos conocer cómo se distribuye el vector unitario normal. Aquí debo dejar claro de que como el volumen de control es una entidad abstracta que nosotros decidimos su forma, pudiésemos facilitarnos la vida con una selección inteligente de manera de que el vector unitario normal sea más o menos uniforme en la superficie de este volumen. Dicho de otra forma, vamos a intentar seleccionar geometrías para nuestro volumen de control que sean lo más uniforme posible, de manera de que nosotros no tengamos problemas para trabajar con este vector. Un ejemplo de esto pudiese ser la selección de nuestro volumen de control con forma ortogonal o, dicho de otra forma, con forma de paralelepípedo. Esto, por supuesto, va a depender de un balance entre la selección de nuestro volumen de control, considerando que nuestra velocidad sea lo más normal posible a la superficie, y por supuesto la selección de esta geometría lo más simple posible para evitar complicarnos con el vector unitario normal. Una tercera simplificación para la selección del volumen de control corresponde a la que está presentada en el recuadro de abajo en azul, la cual nos indica de que si nosotros calculamos la fuerza de presión, ya sea con presiones absolutas o con presiones manométricas, debiésemos obtener el mismo resultado siempre que realicemos esta integración sobre toda la superficie que rodea el volumen de control, o dicho de otra forma, sobre una superficie cerrada. Esta simplificación va a ser vitalmente importante porque, si ustedes recuerdan, muchas veces la presión a la cual pudiese estar la superficie de nuestro volumen de control puede ser, por ejemplo, la presión atmosférica. Y en ese caso, la presión manométrica de esos puntos va a ser igual a cero. Es decir, independientemente cuál sea la forma de la superficie en esa zona, el valor de la integral en esa sección va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la presión manométrica en ese punto va a ser igual a cero. Aquí les quiero comentar otro detalle adicional, por el cual espero no se confundan,
pero es importante que lo dejemos claro. Al momento de yo seleccionar la presión manométrica o de definirla, estoy utilizando como referencia la presión atmosférica. En ese sentido, yo quizás pudiese cambiar mi punto de referencia y establecer cualquier valor arbitrario que sea constante, eso sí, como mi punto de referencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, básicamente podemos utilizar la simplificación del recuadro de abajo, considerando presión manométrica igual a 0 como cualquier valor de la presión absoluta. Sin embargo, debemos mantener esa referencia para todo nuestro volumen de control. Ahora, si no quieren complicarse la vida, mantengamos como punto de referencia para definir la presión manométrica la presión atmosférica, que va a ser el caso más común con el cual ustedes se van a enfrentar. Finalmente, haremos un análisis sobre las posibles simplificaciones que podremos realizarle a la ecuación de movimiento realizando ciertos supuestos. Por ejemplo, en estado estacionario, el primer recuadro, el término de acumulación debe ser igual a 0, ya que no existe variación temporal. Si aplicamos el supuesto de fluido incompresible, aquí es importante notar de que la densidad sigue siendo un parámetro relevante, a diferencia de la ecuación de continuidad en la que simplemente desaparece. Bueno, la razón de esto es que, si bien en la ecuación de continuidad podemos dividir por la densidad, ya que el término a la derecha es igual a 0, en este caso, al dividir por este término, el término simplemente no va a desaparecer. El tercer supuesto, y que es sobre el cual a mí me interesa que ustedes tengan absoluta claridad sobre su aplicación, y que en mi opinión es el más simple de aplicar, corresponde al de entradas y salidas unidimensionales. Al aplicar este supuesto, el término de flujo neto de momentum a través de la frontera de nuestro volumen de control se transforma en dos sumatorias. Un primer término que corresponde al flujo de momentum neto que sale de nuestro volumen de control y un segundo término que corresponde al flujo de momentum que entra a nuestro volumen de control. Aquí nuevamente debo destacar que esta ecuación, si bien fue simplificada, sigue siendo una ecuación vectorial. Es decir, debemos dividirla en tres componentes según cómo hemos definido nuestro marco de referencia. De esta forma, y considerando que aplicaremos inicialmente en este curso el tercer caso particular de la ecuación de movimiento, y en particular lo aplicaremos en estado estacionario, es decir, el primer término integral de esta relación será igual a 0, continuaremos en un siguiente video con un ejemplo.